Bueno, vamos a hablar del tema del diseño de interfaz de usuario. Muy buen día para todos. El diseño de interfaz de usuario es una parte muy importantísima del diseño, de la etapa 2 del diseño del proceso de ingeniería de software, puesto que es la parte con la que el usuario mayormente interactúa. Y un buen diseño va a permitir que el usuario pueda participar activamente sin que sea tan tedioso. Y además, pues hay una estadística que en el cual nos dice en el diseño, por ejemplo, de los portales web, que bastan solo 3 segundos para que una persona decida mantenerse y seguir viendo el portal o salirse de la información que ella contiene. El diseño de la interfaz de usuario es un mecanismo por el cual el usuario interactúa con una herramienta, con equipo, con un dispositivo o con una aplicación específica, permitiendo un óptimo funcionamiento del sistema. ¿Cuál es su objetivo? Pues bueno, hacer que las aplicaciones sean más atractivas, hacer que la interacción con el usuario sea lo más intuitiva posible, conocido esto como el diseño centrado en el usuario. Y fíjense que esto es muy importantísimo. Entre más fácil sea una interfaz para el usuario, es inversamente proporcional al trabajo que va a costar para el desarrollador producir esa interfaz de usuario. ¿Cuáles son los principios que existen en el diseño de interfaz de usuario? Bueno, uno de los primeros puntos es la familiaridad del usuario. En este caso debemos usar términos y conceptos que se toman de la experiencia de las personas que más utilizan en el sistema. Por eso es muy importante que si nosotros tenemos registros que los usuarios utilizan manualmente, tenemos formatos, debemos de usar incluso las palabras que ellos utilizan. Si ellos no desean cambiarlas, debemos usarlas para que se siga manejando esa familiaridad que se tiene entre un formato que estaba hecho anteriormente a mano, analógicamente, pues ahora un proceso que va a ser capturado en una computadora. La consistencia. Siempre que sea posible, la interfaz debe ser consistente en el sentido de que las operaciones comparables se activan de la misma forma. Aquí es muy importante la uniformidad, es decir, cuando tú decides un diseño de interfaz de usuario a manera de formularios, debes de mantener el mismo orden de aparición de ciertos aspectos importantes. Por ejemplo, ¿dónde está el botón para salir de esa pantalla? ¿Dónde está el botón de cerrar, el botón de minimizar? Ellos deben de mantenerse en el mismo lugar para que el usuario en cada momento esté viendo lo mismo y pueda aprender rápidamente y este proceso sea uniforme. No es importante que no vamos a poner, por ejemplo, en un formulario un botón que diga guardar y en el otro formulario se va a llamar salvar y en el otro botón se va a llamar aceptar. No, debemos de ser consistentes y uniformes hasta en esos aspectos de los controles de un formulario. La mínima sorpresa nos pide que el comportamiento del sistema no debe provocar sorpresa a los usuarios, es decir, que cuando exista una aparición de una interrupción, de una excepción, que ahí viene en el siguiente factor o siguiente principio, en lo menos posible no debemos de hacer que el usuario se sorprenda de las apariciones que aparezcan en el sistema y que no sepa cómo resolverlas, porque hay aspectos técnicos que un usuario común no va a poder resolver. La recuperabilidad nos pide que la interfaz debe incluir mecanismos para permitir a los usuarios recuperarse de errores. Es decir, si manda a una impresora y si tiene una impresora de tickets y tiene una impresora para formatos grandes, pues que el sistema le permite elegir bajo qué formato va a imprimir, que si la impresora no está preparada, que el sistema cache esa interrupción o esa excepción y no le envíe un error del sistema operativo hablando al usuario. No, debemos de cacharlo como sistema de información y poderle dar una mejor salida o una mejor información al usuario. El siguiente principio es la guía al usuario. Dice, cuando los errores ocurren, la interfaz debe provocar una retroalimentación significativa y las características de ayuda sensible al contexto. Bueno, estamos hablando de esto mismo. Debemos de darle nosotros mensajes que sean de aliento, mensajes de retroalimentación y no mensajes que provoca el mismo sistema.
¿Cuál es la interacción que nosotros vamos a tener en el diseño de interfaz de usuario? Dice, una interfaz coherente debe integrar la interacción del usuario y la presentación de la información. Schneiderman, en 1998, clasifica una interacción con 5 estilos primarios. La primera nos dice que es una manipulación directa. Esta es una interacción directa con los objetos de la pantalla, rápida, intuitiva y fácil de aprender. Más adelante vamos a ver cómo qué controles nos podían permitir tener una manipulación directa. La selección de menús. En el diseño arquitectónico nosotros vamos a tener los aspectos de modularidad. Es importante que tú le organices los módulos o las pantallas que van a poder acceder en un sistema, así como los vemos en los software de aplicación estándar. El usuario selecciona un comando de la lista de posibilidades, evitar errores en los usuarios y se requiere teclear un poco. Hay algunos aspectos donde tú puedes entrar. Actualmente ya pues las interfaces son gráficas, pero muchos están acostumbrados todavía al manejo del teclado, evitar el uso del mouse. Entonces con una combinación de teclas tú los puedes hacer llegar a la opción que ellos elijan. En el llenado de formularios, la introducción de datos debe ser sencilla en los campos de un formulario, debe ser fácil de aprender y ocupar el espacio en la pantalla. Más adelante con un ejemplo que vamos a ver de un diseño de interfaz, vamos a ver cómo de primera instancia tenemos que cuidar que el llenado sea parecido a los formatos que estén establecidos. Y si no hay formatos establecidos, pues que tenga coherencia en el llenado de formatos y que sea fácil para los usuarios. El lenguaje de comandos. Los usuarios emiten un comando especial y los parámetros asociados para indicar al sistema qué hacer. Aquí podemos utilizar, como decíamos, en el manejo de comando podemos usar teclas de acceso directo. Y el último de la interacción habla acerca del lenguaje natural, donde el usuario emite comandos en lenguaje natural. Ya actualmente existen sistemas en los cuales las consultas pueden ser ya de manera más prácticas para algunos. A algunos le llamamos semántica. No es lo mismo hacer una consulta bien estructurada a decirle, computadora, ¿dónde está el alumno Carlos Contreras? De esa manera pues vamos a poder consultarlo, pero la forma en que se lo pides ya lo haces como lo hacen los asistentes de Google, por ejemplo. El manejo de colores. Aquí es importantísimo que cuidemos los colores que vamos a usar en la interfaz. Si vamos a usar y vamos a diseñar interfaces que los usuarios van a utilizar durante horas, debemos ser cuidadosos en el manejo de colores, puesto que los colores muy brillantes pues obviamente van a dañar a la vista al usuario y les va a ser molesto ya en un determinado número de horas. Como recomendaciones básicas, si vamos a estar en un lugar abierto o con mucha luz, lo recomiendo colores contrastantes, es decir, colores claros para las pantallas de fondo y letras oscuras. El color ayuda a mejorar la presentación de la interfaz, permitiendo al usuario comprender y manejar la complejidad. Debemos limitar el número de colores utilizados y ser conservadores al momento de utilizarlos. No usar más de 4 o 5 colores diferentes en una ventana y no más de 7 en todo el sistema. Existen ya en las páginas web, en algunos portales, combinaciones de colores. Es decir, si tú quieres usar un tono guinda para algún tono de letra, te dice contra qué colores debes contrastar. Y ahí así vas a cuidar las tonalidades para que no sea o sea amigable al usuario. Ser sutil en formatos de interfaces para que tengan para las cuales tengan mayor número de horas de uso. Como les decía, si los usuarios van a usar mucho el sistema, pues debemos de cuidar no usar colores oscuros con letras blancas, por ejemplo. Ese tipo de aspectos son importantísimos en el manejo de